Hoy vamos a hablar acerca de la rentabilidad del activo más importante que tenemos en nuestros negocios y se trata justamente de nuestro equipo de trabajo, el recurso humano. Las personas son las que realmente hacen posible que tú lleves a cabo tu modelo de negocio, que lo desarrolles en excelencia y que por supuesto le apuestes a un esquema de rentabilidad que sea sostenible en el largo plazo. Y por eso un elemento importantísimo de la rentabilidad del negocio es justamente la rentabilidad del talento. Empecemos un poco por entender el temario que vamos a abordar. Primero vamos a hablar un poco acerca de los impactos de la gestión del recurso humano en el modelo de rentabilidad de la empresa. Lo vamos a hacer desde las perspectivas y estudios que han hecho las firmas más reconocidas en temas de recurso humano y que pues por supuesto son un elemento fundamental para tomar como referencia a la hora de analizar justamente la relevancia que tiene el equipo de trabajo en los esquemas de rentabilidad de las empresas. Después vamos a ver un poco de terminología, conceptos y fórmulas para calcular rotación, curvas de aprendizaje, temas de productividad, el valor de los empleados en el tiempo y la rentabilidad del talento humano. Y finalmente cerramos con 7 acciones concretas para mejorar esta rentabilidad con la consecuente mejora en la rentabilidad del negocio. Empecemos entonces por ver los impactos. Como les decía, es a partir de análisis rigurosos que han hecho firmas como Deloitte, el Great Place to Work u otras que realmente aportan de manera significativa porque están basados en estudios serios de muestras muy representativas de empresas en Latinoamérica. Y por esto hace muchísimo sentido que consideremos estas cifras como referente porque son se han dado, son conclusiones que han surgido a partir de análisis y de observación de justamente comportamientos de la rentabilidad de cara a lo que es el desempeño del equipo de trabajo. Una primera conclusión es que el costo económico de la alta rotación de personal puede llegar hasta el 150% del salario anual de un empleado. Entonces ya de entrada sabemos que tener una rotación que no sea sana pues genera un impacto importantísimo. Estamos perdiendo dinero cuando dejamos que se desborde la rotación. Después vamos a ver un poco más que efectivamente hay una rotación positiva, que es la rotación planificada, pero pues en este entorno estamos hablando de rotación pues que no tiene ningún ejercicio estratégico ni de planeación. Por otra parte, un análisis del Great Place to Work señala que en las organizaciones con un destacado ambiente laboral, el retorno sobre las ventas es 133% superior al de las organizaciones promedio y su retorno sobre activos es de 171%. Te invito entonces a que hagas un ejercicio de revisar estos ratios en tu negocio y hacer estos cálculos para ver de alguna manera si por lo menos estamos llegando a algunos mínimos admisibles o a los mínimos de los objetivos que nos hemos planteado. Y si realmente vemos que no estamos en el punto que quisiéramos, pues es importante que empecemos a ver el impacto que tiene nuestra gente en estos resultados, más allá de lo que es tal vez una gestión de inventarios, más allá de lo que es una estrategia de precios, empecemos a ver realmente la relevancia que tiene nuestra gente en todo lo que sucede en nuestro negocio. Otra conclusión es la que señala Margarita Maldonado, que es consultora de Michael Page. En una entrevista que realizó Revista Dinero, señala lo siguiente: cuando uno entra a analizar el EBITDA de una empresa e hila delgado, es posible ver que todo depende de lo que pasa con las personas. Entonces, pues el EBITDA es finalmente la utilidad operativa que se convierte en caja. Entonces, por lo tanto, es un indicador súper relevante en la medición de nuestro negocio. Y cuando Margarita dice que si uno empieza a ver en detalle el EBITDA, va a encontrar conclusiones asombrosas con respecto a la manera como se ve impactado justamente por la gestión de nuestro equipo de trabajo. Y finalmente, 2 empresas iguales pueden tener diferente ROI de recurso humano porque una invierte más que la otra en formación. Con ROI nos estamos refiriendo justamente a esa rentabilidad, a la rentabilidad en este caso del recurso humano. Entonces claramente aquí la nota se refiere a que cuando está mejor capacitada nuestra planta de colaboradores, pues por supuesto mucha mayor es su rentabilidad y lo que le aporta a la organización.
Bueno, antes de entrar a ver las métricas, tenemos que tener pues certeza en que el recurso humano es un intangible de carácter cualitativo, por lo que es muy complicado expresar en números y ratios. La clave está en establecer una serie de métricas que nos permitan evaluar correctamente el impacto que genera sobre la rentabilidad del negocio. Y esto es importante que lo señalemos porque pues claramente estamos hablando de personas, de seres humanos, y a veces uno tiende a pensar que el hecho de medir a la gente deshumaniza a la organización, pero sucede que justamente por ese interés de que la gente sea exitosa en su trabajo, también estamos obligados como empresarios a medirlos, porque podemos señalar también aspectos por mejorar, y si una persona logra mejorar dentro de nuestra compañía, pues va a poder hacerlo en otras áreas de su vida. Entonces realmente le estamos aportando de manera significativa, no solamente en su desempeño con nosotros, sino también con su familia. Y realmente si tú le das herramientas a la gente para que cada día sea mejor, pues lo que haces es de alguna manera aportarle a todo su entorno, a su familia, le estás dando la posibilidad y la oportunidad de crecer, y si algún día pues se tiene que ir de nuestros negocios, pues va a ser también para crecimiento y tenemos que pensar en eso. Realmente cuando uno tiene la idea de dar en abundancia a nuestros colaboradores, eso retorna. Digamos que más allá de principios financieros, es un principio también del buen hacer, del buen actuar, de es dar siempre y entregar lo mejor, que siempre por correspondencia esto regresa y retorna a la compañía en beneficios. Entonces no hay que perder de vista que estamos hablando de seres humanos, sí, por supuesto que sí, que son súper valiosos, que tenemos que tener también esa cercanía y calidez humana, pero que también por beneficio de ellos mismos y de nuestras compañías, pues hace falta la medición. Y esa medición no tiene que ser de cualquier manera, porque muchas veces nos limitamos a solamente medir rotación, que es muy relevante, por supuesto, pero es insuficiente, porque no da elementos contundentes para mejorar y tomar decisiones en el sentido que hagan crecer realmente nuestros negocios. Por eso hoy te traigo rotación y otras métricas adicionales que son complementarias, que nos van a dar mucha más visibilidad de lo que está sucediendo al interior con el desempeño de nuestros colaboradores. Y en esa línea podemos tomar acciones más contundentes pues para mejorar el desempeño de todos y por supuesto del negocio. Vamos entonces a abordar temas de rotación, de curva de aprendizaje, de productividad, de valor del empleado en el tiempo y la rentabilidad del recurso humano como tal, que se está viendo impactada por todos estos elementos. La rotación, veamos entonces, no es otra cosa que los movimientos de entrada y salida de trabajadores que no se deben a procesos de salida natural como la jubilación o el fallecimiento. Hay que tener en cuenta pues que la rotación también depende de la industria en la que nos estemos moviendo. No es lo mismo la rotación de un call center versus la rotación de una empresa que es de manufactura. Entonces también es importante que abordemos las métricas en comparativa con lo que debería ser o los rangos en los que se mueven nuestras industrias. De otra parte tenemos la curva de aprendizaje, que describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Algunos aspectos que influyen en la curva son las habilidades del trabajador, por supuesto, las herramientas que dispongamos para que aprenda rápidamente, los métodos de enseñanza y aprendizaje y los procesos, pues entre muchos otros. Entonces acá nosotros como empresarios, como dueños de negocio, jugamos un papel fundamental para que esa curva de aprendizaje sea más rápida. Ya vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. De otra parte tenemos la productividad, que es la relación entre lo que se produce, ya sean bienes o servicios, y los recursos humanos y de capital empleados para producirlos. En productividad, pues por supuesto hay elementos como los insumos, las materias primas, pero en este escenario, como estamos hablando del recurso humano, vamos a enfocarnos en las horas hombre que se están incorporando a las mediciones de productividad y de desempeño en nuestros negocios. De otra parte vamos a ver el valor del empleado en el tiempo. Esta es una medida del valor financiero estimado, es decir, beneficios, ganancias, que un empleado promedio le aporta a una organización durante toda su vida laboral para la empresa. Este es un concepto que tal vez es el menos conocido de todos los que vamos a hablar en este espacio, porque no se suele medir. De hecho, esta es una métrica que se utiliza más en temas de clientes, de marketing, de ventas,
porque lo que hace es, en principio, la métrica original lo que hace es medir un poco cuánto te aporta un cliente que sea recurrente contigo, que esté fidelizado en la medida en que te factura durante X periodo de tiempo sostenido. Entonces la medición generalmente se había llevado a temas de cliente, de cuánto factura, cuánto te genera un cliente en facturación. En este escenario lo vamos a llevar al empleado, el impacto que tenga un empleado mientras esté vinculado con tu negocio. ¿Listo? Y finalmente la rentabilidad del recurso humano, que hace referencia a los beneficios que la organización recibe por cada inversión y gasto que se hace en los empleados. Es decir, es la relación entre el costo de la mano de obra y la rentabilidad de la empresa. Vamos a ver cada uno de estos más en detalle y como anexo de esta presentación, de este video tutorial, vas a tener las calculadoras con todos los ejercicios en Excel para que ingreses tus números y puedas hacer la medición. Puede que resulte un poco denso tal vez el tema en términos técnicos, por eso están las calculadoras como herramienta de apoyo y justamente pues ya sabes que puedes hacer las preguntas que requieras por correo electrónico, a través de mis redes sociales, para profundizar en cada uno de estos elementos. Bueno, con el tema de la rotación, acá pues encontramos la fórmula para calcularla. Tomas los empleados que han salido de la empresa y los divides en el promedio del periodo, es decir, los empleados que están al inicio del periodo más los empleados al final del periodo dividido en 2. Lo puedes calcular mensual, trimestral, semestral. Bueno, realmente lo que yo sugiero es hacerlos en periodos en periodos de tiempo cortos, idealmente de manera mensual, para que puedas tener como todo el histórico e ir monitoreando el desempeño de este indicador. Esta rotación puede ser positiva cuando se trata de ascensos y oportunidades de movilidad dentro de la misma empresa, porque tienes el objetivo tal vez de transferir conocimiento o de promover colaboradores para generar un mejor clima laboral, o porque claramente traes personas en la nómina o en el equipo de trabajo que ya por su desempeño, por su experiencia, tú ves que aportan significativamente al negocio y pues que hace muchísimo sentido ascenderlos, promoverlos, darles cargos de mayor liderazgo. Entonces esa rotación sí es sana porque es una rotación planificada. Lo que vemos de impacto negativo es cuando la rotación es porque la gente está insatisfecha, porque se seleccionó de manera equivocada, no agotamos un proceso juicioso y riguroso para seleccionar las personas, porque falta integración a la cultura de la empresa, porque hay un mal clima, porque no hay un plan de desarrollo muy claro y serio definido para los colaboradores, porque tal vez estamos pagando muy por debajo de lo que el mercado está ofreciendo, porque no hay claridad en los objetivos o hay sobrecarga de trabajo. Estas son algunas causales de rotación, digamos que las más representativas. Por eso cuando la gente se va es importante hacerle las famosas entrevistas de salida, porque te da mucha información, visibilidad de qué es lo que está sucediendo al interior para que tomes decisiones. El tema de no tener objetivos claros realmente lo estamos dejando muy a un lado, estamos subestimando la importancia que tiene decirle a la gente lo que se espera de ellos. Y uno pensaría que eso no tenga tanto impacto como tal vez sí un mal clima o estar sobrecargado de trabajo, y créanme que lo estoy viendo en los negocios que acompaño, que el no tener claridad sobre el objetivo, de no tener una ruta clara de liderazgo, donde uno ve como que los que son cabeza de la empresa como que dan bandazos para un lado y para el otro y no se ponen de acuerdo ni con ellos mismos, esto genera un impacto muy serio, muy contundente sobre la gente, porque le da la sensación como que yo dónde estoy, como que dónde me metí, como que esto no saben ni para dónde van y yo acá pues qué oportunidad tengo si ni los líderes saben qué es lo que se puede esperar del negocio. Entonces darles objetivos es un paso de certeza, como de que están construyendo sobre un terreno más firme, por eso es tan importante. Bueno, ¿qué consecuencias tenemos por la rotación? Tenemos pérdida de competencia y conocimiento organizacional, porque pues claramente tú haces un esfuerzo en entrenar a la gente y pues si la gente se va recién entrenada, pues perdiste ese tiempo, tal vez pusiste personas del equipo de trabajo a que hicieran acompañamiento y pues lo que haces es que perdiste dinero del tiempo que se le dedicó al nuevo que se contrató, más el tiempo que le dedicó el recurso que ya hacía parte pues de toda la planta normal. Entonces esto es muy importante.
y justamente impacta la rentabilidad porque te genera un sobrecosto, luego ir nuevamente a hacer un proceso de selección otra vez, ir a buscar, eso es tiempo. Otra consecuencia son las relaciones inestables con los clientes, porque si tú tienes clientes que están viendo desde fuera que la gente va y viene, entra y sale, pues no les da tampoco mucha certeza de que tengas un negocio robusto y organizado. Tú puedes ser muy pequeño, porque aquí no estamos hablando de compañías de 200 empleados, estamos hablando inclusive de negocios muy pequeños que apenas están surgiendo. Por supuesto, acá pues todos los que van a ser usuarios de este contenido tienen empresas de diferentes niveles, de diferentes industrias. Estamos hablando de microempresarios pequeños y medianos en Colombia y en toda la región. Pero quiero que tomes esta información desde el día 1. Así tú apenas estés con 2, 3 colaboradores, es importante considerar esto. Si tú tienes 2 personas, pero pues no te duran mucho y ya tienes algunos clientes, si el cliente ve que la gente va y viene, pues no le da como tranquilidad de que haya orden al interior, ¿sí? Entonces siempre es importante tenerle la misma cara a las personas que están fuera, porque les da más tranquilidad, digamos que aumentan la confianza en nosotros y en nuestros negocios. Y finalmente, pues una alta rotación genera como una baja motivación en el equipo y afecta el clima organizacional. Entonces, esto pues es normal, también la gente al interior se indispone un poco, los que se quedan dirán, no, pero pues estos por qué se irían, ¿será que les van a pagar mejor por fuera? Y yo aquí sí quedándome con ese salario tan bajito. Entonces, empieza a generar suspicacias, la gente empieza a hacerse ideas porque tampoco tiene toda la información y genera ese mal clima en la compañía. Entonces, por eso la rotación es tan importante gestionar. Aquí ya estamos viendo que tiene un impacto financiero, pues por supuesto tendrás tu equipo de recurso humano o tú mismo, si eres un emprendedor que apenas está empezando o eres un microempresario, tú mismo tienes que dedicarle tiempo a ver el tema de la gente. Yo sé que tenemos una agenda súper densa, tenemos 1000 cosas en la cabeza porque pues, sobre todo cuando somos pequeños, entonces vendemos, cobramos, facturamos, bueno, digamos que guardas proporciones, pero esto es importante que lo veas desde ya. Y para los que estamos más evolucionados, que ya tenemos 20, 30, 40, 50 colaboradores, esto también ya tienes que tener una persona a la que le delegues este ejercicio de hacer las mediciones, de hacer estrategias, o más que todo hacerlas, implementar las estrategias que aquí vamos a recomendar, las acciones puntuales. Entonces, esto sí, cuando ya eres más grande, cuando ya somos más grandes, tenemos que tener o sí un equipo que lo gestione. Alguien en la parte de recursos humanos que esté al frente del tema, empoderado y lo suficientemente entrenado para que ejecute justamente la gestión del equipo. Ahora, otro concepto fundamental que debemos entender es el tema de la curva de aprendizaje. Los modelos de curvas de aprendizaje son útiles porque ayudan a comprender si los procesos y el talento humano de una empresa está funcionando lo suficientemente bien. La forma de la curva de aprendizaje puede decirle el rendimiento, si está mejorando, disminuyendo, estancando o fluctuando. Esto es importantísimo y realmente la medición, con esta no quise irme tan al detalle de la calculadora porque la medición de la curva de aprendizaje puede ser tan compleja como querramos. Realmente hay maneras de medirlo aritméticamente, otras con logaritmos. Entonces, acá lo importante es que nos quede el concepto de lo que se puede hacer para optimizar la curva de aprendizaje. Generalmente cuando llega un nuevo colaborador a nuestra compañía, empieza en el punto pues 00 y empieza a adquirir conocimientos para lo que va a ser su rol. 00 me refiero con temas de conocimiento organizacional, porque por supuesto trae una experiencia, trae unos estudios, pero 00 en nuestro negocio. Y empieza la curva. Cuanto más inclinada, más rápido está haciendo el aprendizaje. Entonces, por esto es muy importante que tratemos de que esta inclinación sea pues lo más empinado posible. ¿Listo? Después pues va a llegar a un conocimiento estándar, que es la que tendrán todos los demás colaboradores y ya la idea es que en adelante nos esforcemos o le proveamos las herramientas para facilitar el conocimiento especializado, porque cuando hay mayor conocimiento y mayor retorno en nuestros negocios, es decir, mayor rentabilidad. Algo que quiero traer aquí sobre la mesa
es que, pues, no sé si todos habrán escuchado acerca de las metodologías ágiles, sobre todo en compañías que son de tecnología o en compañías que tienen que gestionar proyectos de alguna clase, proyectos específicos. Es muy importante el tema de los entregables en periodos de corto tiempo. Es decir, cuando fijamos proyectos a los que tenemos que dividir por fases y asegurarnos entregables en cada fase, lo que funciona en términos de la curva de aprendizaje y se ha evidenciado pues por las personas que son estudiosas del tema del recurso humano y la productividad y pues todas estas métricas, es que cuando se generan periodos de tiempo más cortos, como entregables semanales, la curva es mucho más inclinada y si ven, el aprendizaje es más rápido que cuando fijamos entregables en semanas o en 4 semanas, por ejemplo. Es decir, si lo llevamos a términos de métricas, si tú pones una tarea que tiene que ejecutarse y le dices a tu equipo de trabajo, tiene una semana para hacerlo, es muy diferente si dijeras tienes 4 semanas para hacerlo, porque generalmente, y esto es una ley, que creo que el término es ley de Parkinson, que una actividad toma tanto tiempo como tú le asignes. Si tú forzas un poquito al equipo a que te entregue en una semana estará. Por supuesto tendrás que afinar al principio varias cosas, pero si entras en la dinámica de entregables semanales, de aprendizajes semanales, con mayor contundencia y velocidad vas a ver los resultados, que si cuando das un plazo de un mes, por ejemplo, porque pues se dilata, siempre hay algo más importante que hacer y nos quedamos como en la mitad del camino y la gente al final va a terminar haciéndolo cuando en la última semana que tiene de plazo. Entonces la invitación acá es que de cara a hacer más eficientes estas curvas de aprendizaje, de entregables, de resultados, es que empieces a tomar medidas para hacer mediciones de manera semanal. Bueno, ahora, en términos de productividad, el cálculo de la productividad pues es muy sencillo, es dividir los productos o servicios producidos entre los recursos utilizados, que pues para el tema que nos atañe hoy es el tema es las horas hombre o el costo de recursos humanos. Ahora, esta productividad se expresa como una medida para conocer qué tan bien una empresa o una unidad de negocios o un equipo de trabajo está utilizando sus recursos, es decir, su tiempo en este escenario. Y siempre tenemos que tener un punto de comparación. La productividad para leerla e interpretarla siempre debe estar comparada con la productividad del mes anterior, la productividad en diferentes entornos. Ya cuando analicemos la calculadora lo vamos a ver en detalle. Y ojo que es importante no limitarla a la actividad industrial porque tenemos la tendencia a medirla solamente cuando tenemos productos físicos, ¿sí? ¿Cuánto nos demoramos en en coser esta camisa? Qué sé yo, pero realmente es importante que lo llevemos a temas de servicios, es decir, todas las actividades que desarrollemos, no importa en el negocio que estemos, en la industria que nos movamos, siempre para todos es posible hacer medición de productividad. Ya en la calculadora vamos a ver algunos ejemplos, pero las métricas hay que empezar a incorporarlas. Tal vez puede ser un poco denso al principio, puede costar un poco de trabajo como la dinámica, pero cuando ya tú lo interiorizas, cuando ya tomas por ejemplo la plantilla que te voy a compartir y la entregas a alguien para que te haga esa medición semanal y mensual, tú vas a ver que el tema va a fluir, cada vez va a ser más sencillo hacerlo, lo vas a incorporar como una actividad diaria, no te va a tomar mucho tiempo y lo que sí vas a tener con contundencia es mediciones, es visibilidad para que puedas tomar decisiones e ir afinando el modelo para mejorar cada día la rentabilidad. Acá todo lo que sea residual, que a uno a veces como que desestima porque le parece poquito, realmente en el agregado va sumando y sumando y sumando y si empiezas a hacer un ejercicio riguroso hoy, al cabo de un año vas a ver resultados contundentes, pero hay que empezar a hacerlo, como todas las cosas que valen la pena, con disciplina y paso a paso se pueden ejecutar y justamente te proveo estas herramientas para que empieces a incorporarlo de manera sencilla y pues estoy súper dispuesta a resolver tus dudas en el camino. Ahora, por supuesto, el tema de la productividad no solamente es del empleado, ¿no? Como empresarios, como dueños de negocio, tenemos bastante responsabilidad en qué tan productiva es nuestra gente. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas que les proveemos, ¿realmente estamos entregándoles facilidades para que sean productivos? Ahora mismo, todo el tema que es de tecnología compartida, lo que está en la nube, la posibilidad de acceder a los archivos y que todos los manipulen y visualicen en tiempo real, eso es súper valioso, solamente por dar un ejemplo sencillo.
El tema organizacional, las estructuras, que ya vamos a verlo más adelante. ¿Qué tan fácil es que un colaborador nos encuentre y nos pueda hablar, nos pueda compartir una idea? Cuando somos muy rígidos o muy distantes en la estructura, pues perdemos oportunidades de oro para mejorar. El tema humano, por supuesto, ya sabemos que siempre tenemos el elemento nuestro personal de nuestras habilidades de aprendizaje, de producción, de compromiso, que siempre son un elemento, una variable pues que está jugando en términos de productividad. Y por eso acá es tan importante planes de desarrollo y la selección de la gente, eso es clave. De otra parte, otro factor que afecta a la productividad son los temas de la gestión y el liderazgo. Entonces, ¿de qué manera se percibe tú cómo estás liderando? Nuevamente, el tema de los objetivos. Cuando la gente tiene claro hacia dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer, pues por supuesto es mucho más productivo porque no se distrae, no se desenfoca por el camino. De otra parte, están los factores financieros. Es importante pues que la gente tenga las herramientas para trabajar. Si tuviéramos si estamos hablando de una industria, por ejemplo, si no hay, por ejemplo, flujo de caja para comprar el inventario, los insumos para producir, pues la gente pues no puede hacer su trabajo porque pues les llega tarde la materia prima, porque realmente no hubo con qué pagarle al proveedor. Entonces la gestión financiera es un elemento más que apoya la productividad en la medida en que todo está dispuesto para que la gente pueda ejecutar su trabajo en excelencia. Y los procesos. Acá lo quise como resaltar y puse como esta globito con alerta, porque muchas veces nosotros mismos hacemos que la gente sea improductiva porque hemos definido unos procesos que son absolutamente ineficientes. Cuando somos emprendedores solitos, que arrancamos o tenemos un socio, nosotros tenemos como la manera de hacer nuestro trabajo. Decimos, si somos, qué sé yo, por ejemplo, yo que soy consultora financiera, yo tengo mi metodología y es la forma como a mí me funciona y me gusta desarrollar el tema de la consultoría. Cuando yo tengo a alguien que me ayuda en mi equipo de trabajo, yo generalmente lo que hago es que le replico la manera como yo lo hago, le muestro mis objetivos, mis procesos, mis tableros. Yo tiendo mucho a diagramar proceso como para dar hojas de ruta. Pero sucede que esa fue la manera como yo identifiqué que debería hacerse la consultoría. Pero puede ser que la persona que está llegando a mi equipo se le ocurra una mejor manera de hacerlo. Pero pues yo por no haberle dado una repensada a ese proceso y no haber identificado en el momento uno las eficiencias, estoy tal vez obligándolo o forzándolo de alguna manera a que siga recorriendo como mis pisadas, como pavimentando el camino de herradura. Entonces pierdo la oportunidad de que él optimice su gestión porque tal vez viene más fresco, vio alguna cosa distinta que se puede incorporar. Entonces el tema de los procesos es fundamental que esté enriquecido con las experiencias de un equipo de trabajo que pueda cada día hacerlo mucho más eficiente para maximizar la productividad y que no nos quedemos atados a como cuando yo empecé así se hacía y así me funcionaba, pues así se quedó. No, siempre hay que darles a repensada. Por supuesto no vamos a repensarlo todos los días porque pues entonces tampoco seríamos productivos en ese diseño de procesos, pero sí hace sentido que cada cierto tiempo le demos una vuelta a la manera como lo estamos haciendo y enriquecer para cada día ser más eficientes y productivos. Y pues así por supuesto comunicarlo a los nuevos en los entrenamientos de inducción, etc. De otra parte tenemos el valor del empleado en el tiempo. Como les decía, esta es la medida del valor financiero estimado. Esto digamos que como tiene un tema de perspectiva, pues basado justamente en observación histórica, acá lo que hacemos es ver de qué manera maximizamos lo que aporta el colaborador a todo el modelo de negocio durante todo el tiempo que permanezca con nosotros. Veamos esta curva, que es una curva que está desarrollada por Greenhouse. Y pues este es un contenido que extraje de la vicepresidencia de Estrategia y Gestión de Personal. Y básicamente nos está mostrando la vida de un colaborador. Lo que sucede cuando alguien llega a tu negocio, que pues más adelante lo tengo representado como yo lo veo desde la perspectiva financiera. Aquí lo que nos están mostrando es cuando una persona llega, pues por supuesto están por debajo de la línea cero porque es una persona que llega sin conocimiento de nuestro modelo de negocio. Y empieza su curva de aprendizaje, la que veíamos hace un momento, luego ya empieza a ser más productivo y de repente cae.
Cuando esta curva cae es porque la persona ya no está tan comprometida, porque tal vez está mirando objetivos en otro negocio, le están haciendo otras ofertas laborales y realmente ya lo que aporta es mínimo hasta que finalmente se va de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en términos de acciones o estrategias para poder asegurar que esta línea no quede aquí tan abajo, sino que se amplíe y haya un área significativa que logremos por encima de esta curva inicial? Primero que todo, como hablábamos con el tema de la curva de aprendizaje, hay que hacer que la curva sea lo más inclinada posible. Si ven acá, está un poquito más horizontal y acá lo que hacemos es traerla mucho más inclinada. Y esto lo que hace, o lo que logramos con esto, es acortar el tiempo desde que la gente se vincula hasta que se hace productivo realmente. Cuando la curva de aprendizaje es más inclinada, la gente aprendió más rápido y está en menos tiempo listo para ser productivo. Entonces, realmente lo que estamos logrando es que en un tiempo mucho menor a lo que usualmente traíamos, logramos que la gente ya esté en capacidad, por ejemplo, de soportar un proyecto solo sin necesidad de acompañamiento, está en capacidad de producir X unidades sin que haya un supervisor minuto a minuto. Entonces, cuando tú aceleras el proceso de aprendizaje, pues acortas ese tiempo para que la gente llegue a su nivel de productividad media, porque pues no estamos hablando de sobresalientes en este instante. Después, cuando llega a la meseta de productividad, lo que tenemos que hacer es fijarles objetivos retadores e inspiradores. Aquí la palabra inspirador es muy importante. Y acá pues cuando hablamos de inspiradores se refiere también a que la gente tenga la posibilidad de aportar y de también fijarse objetivos a sí mismos. Esto es una metodología de objetivos que yo trabajo también, que se llama OKRs. Es una metodología, pues no es mía, es una metodología que está aprobada ya en muchas organizaciones. La metodología OKR se refiere a fijar objetivos y resultados claves. No vamos a profundizar aquí en este tema porque pues, es un tema que yo tengo en otro de mis programas de formación para empresarios. Pero acá el tema de que sea inspirador el objetivo y retador es fundamental para que estas curvas amplíen, para que sea más contundente el resultado. Entonces te lo dejo acá solamente indicado pues para que te dediques ya un poquito a voltear a ver esas nuevas metodologías que ya puedes sumar, que no son complejas. Hay que quitarnos como el tabú o la idea preconcebida de que estas cosas más sofisticadas son más demoradas, que no aplican para pymes. Por supuesto que sí aplican, lo he visto que funciona. Entonces hace mucho sentido que vamos a ver esas metodologías, que nos fijemos en esas nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, cuando se trata ya de retener la gente, es importante definir planes de crecimiento y desarrollo, que la gente se sienta más involucrada con el negocio, porque aquí el objetivo es prolongar la permanencia en la empresa. Cuando tú logras que la gente dure más tiempo en tu empresa, pero bien, no forzada, sino porque se siente comprometida, está a gusto, está siendo productiva, está generando valor para el negocio, pues acá es donde maximizamos justamente este beneficio financiero. Y lo vamos a ver en la calculadora. Entre más tiempo logres que la gente se quede en tu negocio, es decir, menos rotación, mayor permanencia en años de la gente en la compañía, el beneficio financiero es mayor. Así como con los clientes. Cuando tú tienes un cliente que te factura de manera recurrente, recordemos que esta métrica viene en su origen de métrica para clientes. Cuando tú logras que un cliente se quede contigo de manera recurrente y te facture y luego lanzas un nuevo producto y vuelve y te compra, porque sabe lo que tú haces, sabe lo que tú estás en capacidad de proveerle, pues se queda contigo por mucho tiempo. ¿Y eso qué es? Beneficios financieros. Igual con la gente, cuando los colaboradores se quedan contigo, pues no tienes que gastar recursos en nuevos procesos de aprendizaje, en nuevas curvas aquí, en nueva selección, en nueva contratación y luego nuevamente asumir todo lo que implica entrenar a un nuevo colaborador. Entonces realmente el secreto acá está: permanencia, aumente la permanencia, pero de manera bien, no que la gente esté aburridísima trabajando, si se quedó 20 años en el negocio, pero si al caso llegó a los mínimos de productividad. No, tiene que ser personas que realmente estén rindiendo, y para eso vamos a ver qué acciones podemos implementar.